¿Qué te dice todos estos detalles que hemos ido mencionando, pero sobre todo, qué te dice esta historia mal contada, sobre todo en relación al viceministro Aguilera? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Un placer saludarlo, igualmente a toda la audiencia. Bueno, en realidad aquí lo que me dice todo esto, y es además de la novela del viceministro de Gobierno Aguilera, es que hay vínculos del narcotráfico con niveles importantes de la política del Estado. Entonces, siendo así, la investigación de este caso no va a llegar muy lejos. Todo va a frenarse en cierto nivel de investigación y va a terminar como todos los casos que ya hemos visto de sicariato. Terminan en nada, no hay aprendidos de sicarios y no hay aprendidos de peces gordos. Entonces, muy poco vamos a saber más allá de lo que ya hemos visto en noticias y en videos. De manera de que las organizaciones criminales están creciendo cada vez más y se están multiplicando. Se están fortaleciendo cuando las instituciones legales del Estado para combatir el narcotráfico están en otra dirección. Mientras que el narcotráfico hace todo lo contrario, precisamente para incrementar el volumen de la droga y sobre todo incrementar su fortuna y la influencia hacia el Estado. Entonces, mire usted, solo para el término medio de la cantidad de droga que ellos fabrican en Bolivia son aproximadamente 500 toneladas. 500 toneladas. Y resulta antes, de que antes, Jorge, eran 50, la demanda va aumentando. 100, digamos, antes eran, digamos, el 10% de esas 500 toneladas. Imagínate lo que se está produciendo en el país. ¿Qué te dice, Jorge, el que hasta el momento el ministro de Gobierno no haya dicho nada después de una lacónica primera declaración, después ya no habló? ¿Qué te dice el hecho de que se trate de lavarle la cara en el Tribunal Disciplinario de la Policía, de que nunca tuvo causas abiertas en esa instancia el capitán Aldunate? ¿Qué te dice esta salida ayer muy rápida de Aguilera, tratando de dar detalles, como haciéndose el detective con este tema? Claro, Aguilera es experto en montar novelas y bueno, eso yo creo que ya sabe la población, pero ya esta novela que montó ahora ya es el extremo. Él cree que está dirigiéndose a muchachos, es decir, indiferentes con lo que ocurre en el país, y no es así. Ya él tiene que dejar de mentirle de una manera cínica a la sociedad. Primero, el propio investigador chileno que ha venido al país y lo ha acusado al capitán de que en el grado de teniente ya él tenía movilidades en su poder que habían sido robadas en Chile. El primer elemento. El segundo, el capitán tuvo un proceso disciplinario, entró con arresto preventivo, es decir, aquí en la cárcel cuando intentó, bueno, no intentó, sino que sembró pruebas con droga a un colombiano y fue descubierto, y en anteriores oportunidades estuvo con otros problemas disciplinarios, que en realidad disciplinarios ya, no delictuosos como los que le estoy mencionando, y con el perdón de una persona que ya muere, evidentemente, que deseamos esté en la gloria de Dios. Pero aquí hay un asunto importante, de que las cosas que hicieron no se puede ocultar, porque a raíz de conocer bien los hechos y de iniciar una buena investigación, es que nosotros vamos a terminar desarticulando organizaciones criminales. Pero si no empezamos bien, entonces no vamos a llegar a ninguna parte. Es así, eso es lo que están buscando ellos, no llegar a ninguna parte con la investigación. Entonces fíjense cuando declara
Fácilmente dijo, no, ellos ya están puestos en Brasil, ya se fueron a Brasil. Y son el fulano y el sutano, dos hermanos Hurtado. Y al otro día le responde uno de ellos y le dice, no, yo no soy. Sí, él acepta ser sicario. Sicario contratado por Nayar. Nayar lo vincula con el viceministro y ahí se cierra el círculo vicioso, delictuoso. Entonces, uno viceministro, amigo de Nayar. Nayar, una persona con sentencia, reconocido narco, y el contratador de otro contratista de sicarios. Entonces, recuerda que el sicario dijo, me mandó a hacer un trabajo en el Beni. Sí, lo hice, pero después ya no quise hacerle 4 más porque no me pagó. Entonces, mire usted cómo se involucra la red y es la misma organización criminal. Entonces, está pues en todos los niveles. Y el no reconocer que el oficial tenía desafortunadamente una serie de delitos, ya empieza la mentira montada. Y el acusar a personas que son delincuentes, que él conoce que son sicarios, pero son sicarios que no mataron al capitán. Entonces, le es más fácil montar la escena para que hasta ahí llegue la investigación. Por ejemplo, ya se sabe que han ubicado al vehículo. Ya, ese es un caso cerrado. Ya lo ubicaron el vehículo. Ya saben ahora supuestamente que quiénes son los sicarios. Hasta por ahí ya está casi semicerrado la investigación. Porque ya saben quiénes son. Entonces, así nos tienen. Y mientras las organizaciones criminales se están riendo, están en sus mansiones y claro, trabajando tranquilo y se están multiplicando. Así que esta es una situación muy delicada en la que nosotros tenemos como ciudadanos una gran desventaja de estar desprotegidos, pero sobre todo amenazados por un crimen transnacional que hace daño al Estado, hace daño a los ciudadanos, mata mucha gente en el universo y al final de cuentas vivimos en un narcoestado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el órgano judicial no termina sentencia a los peces gordos, no se termina sentencia a los narcos. Somos narcoestado porque en la Asamblea Legislativa Plurinacional hay senadores y diputados que son narcos, están vinculados. Pero claro que sí. ¿O acaso no van el senador? Hay senadores que van al Chapare, están ahí con Evo. Evo es una persona que está perseguida por la justicia, es rebelde ante la justicia. Jorge, entonces usted nos está diciendo que, por ejemplo, Leonardo Loza, Héctor Arce, o Alberto Arizpe y otras personas más son narcosenadores y narcodiputados? Bueno, en realidad decirlo así directamente con pruebas es complicado estar mencionando estas cosas, pero hay un asunto importante. En el lugar donde ellos trabajan, donde ellos van, donde ellos están con el domicilio y donde hacen trabajo regional, están las mafias y las organizaciones criminales. Y si ellos no denuncian, si ellos no hacen investigaciones, no permiten que entre el Estado, claro que tienen vínculos. Entonces, esa es hay diferentes tipos de relación en las que se los puede vincular. Como por ejemplo, mire, le voy a poner un ejemplo importante. En la policía boliviana hay algo que les hace daño, el hecho del término mal mencionado o mal aplicado del compañerismo. Porque cuando yo veo que mis camaradas y mis compañeros están cometiendo delitos, por el término del compañerismo no tenemos que delatarnos ya están entrando a la complicidad. Y eso es lo que ocurre por ese término mal empleado dentro de la policía. Pero ¿qué pasa ahora? Hay otro fenómeno.
de que cuando usted como buen oficial denuncia al compañero que se está portando mal porque ha cometido un delito contra los ciudadanos, ese es cambiado de destino y es sancionado porque el otro tiene su padrino y trabaja para alguien. Entonces, el buen oficial de la policía muy poco se puede atrever a denunciar cosas negativas en la policía, porque no le da resultado. El segundo elemento, el buen policía, cuando hace un trabajo probo, profesional, es cambiado, por lo general es cambiado de destino en otro departamento y en otro rubro donde no le sirve al superior. ¿Por qué? Hubo un capitán el anteaño pasado que descubrió un camión lleno de precursores en una carretera aquí en Santa Cruz. Dio parte a su superior y le dice al camión de precursores, mi coronel. Y el coronel le dice, a los 20 minutos, le devuelve la llamada y le dice que lo deje pasar. Y el capitán le dijo, no, mi coronel, porque eso es algo ilegal, no puede ser que lo dejamos libre. Y dio parte a otro superior. Y es ahí donde el camión, más la prensa y todo se detuvo. Entonces, ¿y sabe qué ocurrió con el capitán? Lo cambiaron de destino. Seguro debe estar haciendo de agente de tránsito en alguna de las calles de nuestras ciudades. Le voy a dar paso, querido Jorge, a Gonzalo Rivera, nuestro compañero que está en Estados Unidos. Quiere hacerle unas consultas muy rápidas porque ya estamos llegando al final de la entrevista. Adelante, querido Gonzalito. Gracias. Coronel, qué gusto saludarlo, un abrazo a la distancia. Preguntarle en este sentido, ¿por qué no se conoce quiénes están detrás de los sicarios? Se está hablando de los sicarios, pero no quiénes han ordenado este tipo de asesinatos. Se ha normalizado prácticamente el decir, somos sicarios y qué, un poco más, ¿no? Además, preguntarle, coronel, ¿qué debería pasar con Johnny Aguilera, el viceministro? ¿Debería renunciar? ¿Debería ponerse a un costado? ¿Debería ser investigado? Este tema de la policía no es nuevo, se está normalizando, estamos repitiendo prácticamente lo que pasaba en la serie El Patrón del Mal de de Pablo Escobar. Entonces, esto ya se ha normalizado, tener que escuchar de sicarios, tener que escuchar de gente que está actuando de esa manera llama la atención. Y usted cuando habla que hay parlamentarios que están metidos en esto, ¿en qué estamos? ¿Estas elecciones van a decidir los narcotraficantes? Le pido que sea breve porque nos dice que tenemos que ir a la pausa. Adelante, por favor, coronel Santisteban. Sí, bueno, detrás de los sicarios hay una organización criminal grande que puede ser la responsable de lo que ocurrió de los 5 asesinatos allá en San Ignacio y San Matías un día antes del asesinato del capitán. Y aquí hay varios cárteles que son mexicanos, colombianos y brasileros, entre los bolivianos. Ahora bien, el tema es de que detrás de esos sicarios hay personalidades vinculadas de muy alto nivel. Por eso es que la investigación está siendo completamente tergiversada. Y por otra parte, la última pregunta que me hizo referente a qué se puede hacer. Primero, Aguilera tiene que estar separado del cargo. O sea, tienen que no separarlo en el término así, sino más bien, claro, pedirle la renuncia o destituirlo. Es lo correcto. Y al ministro de gobierno es muy probable que si se forma una comisión mixta, que lo hagan cuanto antes y que lo interpelen. Porque en realidad lo que nos preocupa a nosotros los ciudadanos es que estamos desprotegidos, que lo interpelen por eso. Y de ahí que investiguen todo. Coronel, ¿qué pasa con Marcet? Tenemos un minutito antes de la pausa. ¿Qué papel juega Marcet acá? Marcet está desaparecido y desde el anonimato tiene sus influencias, porque todo está ramificado. Hasta el día de hoy, ni siquiera el Uruguay ni Paraguay tienen la capacidad para detenerlo. Marcet está en un lugar protegido por un Estado. Entonces, no se olvide que Bolivia tiene enclaves geopolíticos donde no entra el Estado. Y ahí es donde se anidan muchas personalidades importantes.
y desafortunadamente... Coronel, sí. Tengo 30 segundos. ¿Qué van a pasar en estas elecciones? ¿Quién va a manejar las elecciones? ¿El narcotráfico va a manejar las elecciones? ¿Ellos van a decidir quiénes va a ser presidente? Aquí me da la impresión de que el dinero y la fortuna, mala vida, entre esas el narcotráfico, va a tener gran decisión en las elecciones por cuanto a los partidos políticos en esa cumbre que hubo. Ya hay la intencionalidad de quitarles el apoyo económico a todos los partidos que se presenten a elecciones. Por lo tanto, el que tenga plata va a tener más opciones. ¿Y quién va a tener plata? Aquel que está vinculado y relacionado con el narcotráfico, Gonzalo. Increíble, realmente muy interesante lo que nos ha dicho Jorge Santiesteban esta tarde, queridos Gonzalito, amigos que nos están viendo. Muchísimas gracias, Jorge, por tus apreciaciones, y te vamos a estar convocando porque se nota que conoces muchísimo de este tema. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Gracias igualmente, un abrazo, Gonzalo, a la distancia, que esté bien allá en los Estados Unidos y acá también en la ciudad de La Paz. Un abrazo a mi amigo y a todo su equipo y a toda la audiencia. Un abrazo. Un abrazo. Cacho, retorno contigo, Shirley. Sí, ya nos preparamos para ir a la pausa. Tenemos que retornar con una entrevista también importante, una revelación que vamos a escuchar enseguida, de alguien que tiene que ver mucho con los militares y la policía. Sí, nos vamos a la pausa y volvemos con ese tema. La revista informativa Encontrados es una producción de ODEC. Para contactarse o publicitar con nosotros, nuestras direcciones son odecbolivia01@gmail.com y los teléfonos 752-36-772, 651-06912. La revista informativa Encontrados es una producción de ODEC. Para contactarse o publicitar con nosotros, nuestras direcciones son odecbolivia01@gmail.com y los teléfonos 752-36-772, 651-06912. La revista informativa Encontrados es una producción de ODEC. Para contactarse o publicitar con nosotros, nuestras direcciones son odecbolivia01@gmail.com y los teléfonos 752-36-772, 651-06912. La revista informativa Encontrados es una producción de ODEC. Para contactarse o publicitar con nosotros, nuestras direcciones son odecbolivia01@gmail.com y los teléfonos 752